Muy buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Nélida Villafuerte Cosme, coordinadora del Seminario Permanente de Bioética y Biocultura, les doy la bienvenida a esta sesión mensual de este proyecto en el que tenemos hoy al doctor Jorge Martínez Ibarra como invitado. Hola doctor, bienvenido. Aprovecho para agradecer a la doctora Jacqueline Alcázar Morales y a Bioética y Ambiente por la confianza de realizar una edición más de estas sesiones mensuales. Gracias a los que nos acompañan en la sesión de Zoom y a quienes nos siguen por Facebook. Recuerden que el token para la asistencia se va a dictar a lo largo de nuestra sesión. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir un poco del currículum del doctor Martínez, quien es investigador adscrito al Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es director del Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación, CIARTES, fundador de la Maestría en Educación Ambiental y de la Licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable de la Universidad de Guadalajara, fundador de varias asociaciones civiles como Biólogos Colegiados de Jalisco AC, Comunidad en Desarrollo Alternativo AC y de la Asociación Mexicana de Turismo Rural AMEXTUR AC. Es además director general del colectivo audiovisual En el Camino Andamos, productor general y conductor de los programas radiofónicos En el Camino Andamos y Policromía, director de los, em, ya me perdí, de las producciones Tierra de Colores, Expresiones del Sur y En el Camino Andamos, coordinador del libro En el Camino Andamos, producción radiofónica estudiantil experimental y multicultural, columnista del periódico Letra Fría, coautor de 6 capítulos de libros, autor de diversos artículos científicos publicados en revistas especializadas, finalista y ganador de varios premios otorgados por el gobierno estatal de Jalisco y federal, y docente en varias universidades de México. Así que como verán, el doctor tiene un currículum bastante amplio y estoy segura que vamos a aprender mucho esta tarde con él. Doctor, le cedemos el uso de la voz. Gracias, mi querida Natalie. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho el espacio. Y bueno, yo les he dicho que no tenía caso leer tanto porque no vamos a hablar de mí, sino la idea es enfocarnos en lo que es la cuestión socioambiental. Entonces, bueno, más que preparar una charla, que sí voy a pasarles algunas diapos, sí me gustaría primero conocer un poquito de ustedes como grupo antes de empezar a interactuar. Y la intención es que la exposición en diapositivas, que no es muy larga, de hecho, nos sirva más bien como un referente para empezar a dialogar, ¿no? La idea es generar preguntas cuestionadoras, les denomino yo, sobre algunos aspectos de lo que es el tema que vamos a tratar hoy, que es más allá de los problemas socioambientales. La idea es entender primero qué es la dinámica socioambiental, los procesos socioambientales, para entonces entender cuándo se vuelven un problema, un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ya les leí un poquito, Natalie, quién soy yo, qué hago yo de formación. Soy biólogo, mi doctorado es en recursos naturales, aunque ya últimamente me he dedicado a cuestiones de desarrollo comunitario, por eso el perfil, y he producido algunos documentales también, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, me gustaría saber si podemos empezar a interactuar con algunos de ustedes que quisieran participar, ya sea a nivel del chat o aquí a nivel de la pantalla, decirme quiénes son, qué hacen, por qué consideran que esto es interesante, la charla que vamos a tener hoy, qué esperan, etcétera, ¿no? Entonces, los escucho o los leo, mis estimados y estimadas. Si no, yo me puedo poner a escribir, yo solo me contesto, pero eso no es muy divertido. Entonces, la idea es que esto sea más dinámico, si no va a ser muy aburrido tener que hablar. Entonces, Melchor, adelante. Gracias, buenas tardes, grupo. Bueno, mi nombre es Melchor Rosco Bravo, por ahí aparece. Soy jubilado del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, mi estimado compañero. Somos colegas. Así es. No, Y de profesión soy licenciado en turismo a todos mis niveles, ajá, incluyendo hasta el doctorado. ahora, Y sí,
Me dedico, hoy estoy en el CIDES, es el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable que se ubica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Wow, allá con Domingo. con Domingo Gómez López, un gran Excelente. amigo también. Ah, pues igual, me lo saludas por Sí, así excelente, es, excelente. por allá andamos con él. Y pues sí, me dedico al área de la ecología por parte de la actividad turística, del ecoturismo, sobre todo en la planificación de proyectos, en cuestiones de ver energías renovables, etcétera. Y pues he estado aquí inscrito en bioética con Jackie, ya tengo rato escuchando a muchos compañeros que hablan sobre el tema. Entonces me ha agradado muchísimo este grupo selecto que Jackie ha conformado, Jackie y su grupo de trabajo. Y a quien felicito pues enormemente por esta labor que realizan. Bien, pues no sé si con esto sea suficiente o hay algo más. No, 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 excelente, mi querido Melchor, muchas gracias por compartir, ya platicaremos después, muy interesante lo que está haciendo ya, Muy bien, sí, Arturo. que son bastante buenos también. Muchas gracias, gracias, mi estimado. Sas. ¿Alguien más que quiera compartir, mis estimados, que espera antes de empezar a entrar ya en materia, que espera el perfil, por qué se interesan en este tema en particular o no? Ustedes dicen, yo para hacerlo más dinámico, pero los veo y los escucho, mis estimados y estimadas. Sí, Aida, adelante. Ah, ok. Ah, Alonso, está bien. Bueno, Aida y luego Alonso. Sale. Hola, Aida Sandoval. Soy vivo en Ciudad de México y trabajo como docente del ámbito de la educación ambiental o del ámbito ambiental. Soy Ajá. bióloga de origen y, y bueno, estoy formando a personas en el ámbito ambiental, en licenciaturas que no tienen que ver nada con lo ambiental y tratando de interesarlas en el ámbito ambiental. Entonces, por eso me interesa mucho, pues toda esta serie de seminarios y la plática de hoy en particular. Excelente, mi estimada Aida. Pues muchas gracias por estar aquí también para ti. Y aprenderemos juntos. Mi querido Alonso, te escuchamos ahora a ti. Hola, muchas gracias. Bueno, pues me llamo Alonso Sánchez Fabián. Soy pues maestrante en estudios rurales y bueno, me interesan justo esos temas del trabajo comunitario porque bueno, pues con el doctor Jorge trabajamos, yo trabajo con él, pero bueno, para los demás compañeros y compañeras que están, justo trabajamos los temas de la producción documental en espacios comunitarios y con grupos de personas muy, pues entre variados, pero también como de espacios un tanto vulnerables y bueno, y siempre me ha interesado estar trabajando o sobre todo aprendiendo pues, ¿no? De la experiencia del doctor Jorge y sobre todo justo cómo poder interactuar con grupos de personas en donde estamos aplicando la intervención a través del documental audiovisual. Entonces, por eso es mi interés de estar aquí. Gracias. Gracias, mi querido Alonso. Ay, soy de formación periodista. Exacto, eso te iba a decir. Te faltó decir que eres periodista de formación. Rosy, sigues tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy como un proceso muy integrador hacia lo que es tanto la vida como la parte de laboral, ya que mi carrera de origen es en contaduría pública, pero después hice pues, estudios más de desarrollo comunitario. Estuve como docente, investigadora en una maestría de educación ambiental, ahí fueron como 12, 13 años más o menos. Y ahora mi trabajo es muy directo más sobre cuestiones de desarrollo humano, interculturalidad, pero también estoy en la línea que tiene que ver del desarrollo humano con procesos socioambientales, ya sea desde la psicología, la antropología o también desde el arte. Yo tengo ya 41 años como actriz de teatro y de ellos
como 20 como directora también. Entonces, a veces también he manejado temáticas que tienen que ver con la cuestión ambiental o los procesos socioambientales a partir de, en este caso, del teatro, y se me hace muy interesante y bueno, pues también seguir compartiendo y aprendiendo sobre este tema, sobre todo la parte aplicada. A mí eso me interesa mucho, porque se puede reflexionar, se puede analizar desde las partes teóricas, metodológicas, pero eso cómo lo llevamos a la práctica. Eso para mí es un reto necesario y que me interesa que podamos seguir con este diálogo desde ahí, desde la aplicación, desde el día a día, ¿no? Cómo poder buscar esas formas diferentes de también pues vinculadas a los estilos de vida. Listo, desde ahí. Vale, Rosy, muchas gracias por acompañarnos también. Para ti, ¿alguien más, estimados, estimadas, que quiera participar o a través del chat, si le da pena? Elvia, adelante. Elia, adelante. Elia, Sí, buena Elia. tarde. A ver si mi internet está más o menos. Más o menos estaba mi estimada ¿Verdad? Elia. Bien, gracias. Aquí desde Tlaxcala les saludo. Yo soy médico veterinario de formación, pero trabajé ahorita, terminé apenas la maestría en ciencias en gestión integral de cuencas hidrográficas, aquí en Tlaxcala, de recién ingreso. Tal vez conozca a mi director de tesis, fue el doctor J. Guadalupe Michel Parra. Sí, es compañero de aquí del campus, de Así hecho. es. Anda Así por es. aquí, va a estar aquí con nosotros. Ya Ah, mañana lleva de vuelta. pues salúdamelo mucho. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, pues mi interés de seguir en estos temas, porque como estamos trabajando con el sitio Ramsar, el único que tenemos aquí en Tlaxcala, pues es continuar con esos estudios, seguir avanzando en esas temáticas y sobre todo, pues mejorar la calidad de vida de la población de este sitio. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, pues vamos a seguir aprendiendo. Sí, no, aprendemos juntos, mi estimada Elia. Muchas gracias a ti por compartir. Gracias. Gracias. Saludos. Igualmente, mi estimada. ¿Alguien más, mis estimados, que quiera comentar o ya nos arrancamos con el rey, como decimos por acá? Bueno, entonces vamos empezando, nomás vamos ubicando dónde quedó la presentación. Ok, aquí está la presentación. Ok, esto se ve completo porque ya no lo estoy viendo ustedes, solo veo la pantalla. ¿Sí se ve bien? Nada más si me confirman eso. Modo de presentación no, se ve con el programa. ¿Se ve con el programa? ¿En serio? Sí, Sí. sí. Se ve la primera diapositiva. Nada más, ¿verdad? Sí, Y no. si lo quiere poner en modo de presentación. Sí, es que lo pongo aquí, pero ustedes no la ven, ¿verdad? Sí la No. vemos, pero no en modo de presentación. Ok. A lo mejor si lo pones como pantalla completa o la ventana completa, a lo mejor ahí sí. Sí, es que así la puse, pero no sé por qué no aparece, porque yo la tengo, ahora sí la tengo en pantalla completa. Pero ustedes siguen sin verla, ¿verdad? Pantalla completa, ok. Estamos viendo su escritorio. Qué caray. Listo. ¿Y ahora sí? Ajá. Ok. Listo. Bueno, entonces ahí va. Entonces, bueno, ya me presentó Natalie, ya me hizo el favor. La idea es solo referenciar que estamos trabajando desde un centro de investigaciones que has mencionado, el Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación, en el Centro Universitario del Sur,
que es de la Universidad de Guadalajara. Estamos hacia el sur del estado de Jalisco, cerca de Colima. Y bueno, mucho del trabajo que hemos hecho justamente se refiere a pues la zona sur del estado, ¿no? Bueno, eso ya les comentaba. Y pues la primera pregunta, mis estimados, que vamos a lanzar es, ¿qué entienden ustedes como el socioambiente? Ahí está. Y como ya no los puedo ver ni los puedo leer, entonces vamos a hacer democráticamente, y los que quieran empezar a participar, los escucho. La idea es construir, si es que les da una idea esta imagen, qué entendemos por o qué nos imaginamos que es el socioambiente. Entonces, A ver, yo. sí, adelante, Alonso. Pues bueno, por la composición de la palabra, imagino que es un espacio en donde se convergen o interactúan el medio rural, o digo, el medio natural, perdón, o la naturaleza con las sociedades, para no utilizar medio, las sociedades humanas con el ambiente. Ok, las sociedades humanas con el ambiente. Alonso dijo varias cosas interesantes. Mencionó naturaleza, mencionó medio ambiente. Bueno, no les voy a hacer la tarea, ahorita seguimos platicando. Pero básicamente es una interacción, según Alonso, de las sociedades humanas con el ambiente. Aquí tendríamos entonces que ir complejizando qué entendemos por ambiente y qué tenemos por una sociedad humana. Pero bueno, ya empezamos a trabajar. ¿Quién más, mis estimados? Los escucho porque no los veo. Bueno, yo de mi Buenas parte. tardes. Adelante. Gracias, Ariadna Garza. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que se trata de un espacio en donde deberá ocurrir la presencia de estos recursos naturales, que tendrán que generarse estos conflictos ecológicos y donde nace también el desarrollo social y que están todos interrelacionados. Gracias. Ok, gracias. Ariana, ¿va? Sí. Genial, Ariana, muchas gracias. Ok, ya nos pusiste a trabajar más. Ya hablamos de aspectos sociales, de grupos sociales, de sociedades. Ya mencionaron medio ambiente, ya tú ubicaste algo más tangible, que son los recursos naturales. Y mencionaste dos palabras también muy interesantes, que son las problemáticas que se dan en este espacio o en esta circunstancia y las interacciones, que eso es bien importante. Estas interacciones obviamente están relacionadas con los actores, que en este caso son los actores, digamos, naturales, como mencionaban hace un momento, y los actores sociales, pero en las interacciones que se dan entre ambos, tanto entre los espacios, digamos, no humanos, o los espacios naturales, pero también entre los mismos actores sociales que no son homogéneos. Ojo con esto. Sí, adelante, ¿quién más? Bueno, yo Sí. retomo. Gracias, Jorge. Sí, mira, aquí hay una palabra muy importante que sería interconexión. Ok. ¿Verdad? Sería esa área, interconexión precisamente entre nosotros como sociedad y el medio ambiente. Pero aquí habría que destacar entre esta interconexión esa influencia recíproca que existe entre los dos y que se tratan asuntos de los problemas precisamente ambientales, entre los que destaca pues precisamente el calentamiento global, pero también enmarcando la trilogía de lo que es todos los problemas sociales, los económicos y los políticos, que vendrían a reforzar pues esta interconexión en socioambiente. Y hay mucho más, ¿no? Pero yo creo aquí lo dejo así. Ay, nomás para empezar a calentar motores. Sí, adelante. Por acá nos dice en el chat Miguel Ángel Pérez, a grandes rasgos podríamos decir que son las intenciones que existen entre la sociedad y el espacio. Ok, vamos con complejidad. Ya nos pusieron aparte a trabajar interacciones, intenciones. Está muy interesante esa palabra, intenciones.
formas de relacionarse, etc. Continuando con esto y antes de empezar a aterrizar los conceptos, ¿qué visualizan en esta imagen? Con esta lógica que estamos trabajando del socioambiente y de lo que ustedes han dicho, ¿cómo lo relacionan con lo que ya han dicho y qué otras ideas les surgen a partir de esta imagen? No sé si está clara mi pregunta. Sí, sería el aspecto cultural, ¿no? Ok. O sea, lo que se ve en la imagen, obviamente nosotros como sociedad pues nos integramos a base de la cultura. Pero lo menciono la cultura por la parte de la infraestructura que existe y el equipamiento entre el bosque que se ve a un lado y varias personas, algunas interactuando, otras deambulando por ahí, ¿no? Ese aspecto cultural es muy importante. Muchas gracias, ese es nuestro buen punto, la cultura, que esto es básico cuando hablamos de los socioambientales. ¿Alguien más o ya le seguimos con la siguiente? Ahí, bueno, avanzamos. El socioambiente es esto, estimados y estimadas, que dicen, ah, qué caray, todo esto es todo esto. Primero, el socioambiente es una estructura, le vamos a llamar una estructura o un sistema. Eso es un socioambiente. Un socioambiente es una estructura como si fuera un edificio o un sistema que funciona de distintas formas, que es dinámico, es un sistema, una estructura dinámica y o dinámico, es decir, que no está estático, dinámico es lo contrario, que no está estático, que tiene una serie de interacciones, como ya ustedes mencionaban, donde los elementos constantemente tienen vínculos entre sí, pero al ser dinámicos, estos elementos pueden estar cambiando de manera constante. Y nos referimos a elementos no solo físicos, que por lo general cuando ubicamos nuestra relación con el medio, con el entorno, ubicamos, como mencionaban al principio, los recursos naturales, cuestiones tangibles. Pero hay cuestiones que no son tangibles, que también generan una interacción entre los elementos que conforman un sistema, como pueden ser, por ejemplo, los elementos económicos, los elementos sociales, los elementos políticos, los elementos culturales, los históricos, etc. Y en este sentido es importante considerar también que si bien esta estructura no es permanente, sino que es dinámica, constantemente se está moviendo, se modifica de acuerdo al espacio y al tiempo. Es decir, de acuerdo al lugar o al sitio en donde nos estemos refiriendo a un socioambiente, va a ser diferente, y ese mismo socioambiente a la vez va a ser diferente en 50 años, en 100 años, y es diferente de hace 80 años. ¿Sí me explico? Entonces esta estructura no es estática. Aquí les puse un ejemplo. Esto fue parte de lo que hice yo en mi tesis doctoral, donde ubicamos una microcuenca, que ahorita mencionaron también que ya están familiarizados con los conceptos. Una microcuenca es una cuenca pequeña, una cuenca en una localización particular, por ejemplo, un ejido, una comunidad, etc. Y lo que hicimos fue tratar de caracterizar ese sistema llamado microcuenca, o ese socioambiente llamado microcuenca para este caso, y ver cuáles eran los elementos, es decir, caracterizar cuáles eran los elementos de ese socioambiente. Y una vez que identificamos cuántos elementos había, que en este caso los ubicamos en 3 subsistemas o 3 subelementos, que eran el agrícola, el forestal y el pecuario, cómo se relacionaban entre ellos, ¿sí? Que es la interacción a la que nos estamos refiriendo, pero además en ese proceso espacio-temporal, de qué manera los elementos que son externos a este socioambiente o a este sistema juegan un papel fundamental en la dinámica interna. Es decir, si nosotros pensamos, en el caso de este ejemplo, que un producto o un proyecto o un espacio agropecuario como es este, se comporta de la misma forma, o se ha comportado de la misma forma durante los últimos 20, 30 años, nos estamos engañando, porque el sistema agrícola a lo mejor no produce lo mismo que producía hace 20 años y no va a producir lo mismo en 5 años, porque va a haber sequías, porque
los productores se van a ir a Estados Unidos porque no van a tener dinero para producir, etcétera. Y lo mismo podemos aplicar a los otros subsistemas. Y por otro lado, hay elementos externos, aquí ponemos algunos ejemplos, como la economía en los mercados, las políticas públicas de apoyo a las zonas agropecuarias, el dinero que mandan los emigrados, la gente que se va yendo de este mismo sistema como migrante, y entonces ya no quedan los actores para estar sembrando, para estar cultivando, para cosechar, etcétera. Y ya mencionaban también los procesos socioculturales, es decir, yo soy hijo o nieto de campesinos, pero no me interesa seguir cultivando la tierra, mejor me voy a trabajar de ingeniero, mejor me hago maestro, soy migrante, etcétera, etcétera. Entonces esto se reestructura en esta lógica espacio-temporal que comentábamos hace un momento y se modifica. ¿Por qué es interesante entender esto? Si nosotros asumimos que un socioambiente es como una fotografía, el error que tenemos es que es, para interpretar esto, un socioambiente es como una película. ¿Sí me explico? Es decir, una fotografía es un momento de una realidad determinada. Esto no es estático y esto constantemente se está moviendo. Es como si vamos en un tren viendo el paisaje. Eso es un socioambiente. Entonces, tenemos que tener claro esto para entender cuando lleguemos un poquito más adelante de la charla, hablar de problemas socioambientales, que no, esto no surge de un día para otro, ni de una condición y que cambie inmediatamente, ni de una cultura que le gusta algo y luego le deja de gustar. No es tan simple, es mucho más complejo de lo que pareciera, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí vamos claro. Natalie, si tú me ayudas a ver comentarios o a dar la palabra, porfa, para ver si le seguimos o hay dudas. Hasta aquí parece que vamos claros, doctor. Estoy pendiente del chat y de si alguien levanta la mano de todos modos. Muy bien, entonces continuamos. Gracias. Ok, entonces, ya dijimos qué es un socioambiente. Quedámonos en esto. Estructura espaciotemporal, dinámica, compleja, interactiva y que tiene una serie de elementos que están relacionados unos con otros. Ok. Los procesos que tienen que ver con el socioambiente o los procesos denominados son socioambientales, que ya mencionamos hace un rato, son entonces la manera en cómo toda esta dinámica que estamos viendo, los aspectos sociales, económicos, políticos, históricos, etcétera, de una estructura llamada o de un sistema determinado, se relacionan no solo desde la parte social o política o económica con el ambiente, no es una relación unidireccional, sino es una relación multidireccional y muy compleja, donde se dan las relaciones entre distintos momentos, circunstancias de la sociedad, que pueden ser circunstancias políticas, económicas, históricas, etcétera, y distintos momentos del ambiente también. Es decir, hay lugares, por ejemplo, en este caso, donde hay pesca y las condiciones de pesca en distintas temporadas del año no son las mismas, ni son los mismos la cantidad de pescadores que salen a pescar, ni las horas que pescan, ni los productos que pescan, etc. ¿Sí? Entonces, en esta lógica, lo complejo es que pareciera que entonces la relación es sumamente utilitaria, es decir, yo utilizo un recurso del entorno que me rodea y la relación que se da es la manera en cómo yo uso o utilizo ese recurso o el recurso que me está proporcionando, y si lo cuido o no lo cuido y se acabó. No es tan simple, porque esos recursos también responden, el tipo de recursos que utilizamos, a las necesidades para utilizar esos recursos, por ejemplo, al tipo de recurso a los que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en la foto de la izquierda para todos, donde ven al pescador que está amaneciendo, que va a salir a pescar, este recurso por sí mismo, o esta imagen por sí misma, nos habla de varios recursos. Uno, obviamente, es la pesca, digamos, comercial. Otro recurso es el agua, ¿sí? El agua como tal, el cuerpo de agua que se usa para distintas cosas. Otro recurso son las aves, por ejemplo, como aquí pueden ver a los pelícanos, que muchas de ellas sirven como alimento. Pero a su vez, para las aves, este espacio sirve como zona de alimentación y como zona de anidación y como zona de reproducción en ocasiones. Y si le vamos sumando, este espacio también puede ser un espacio considerado como lo es. Esta es
La imagen de la izquierda es tomada en la isla de Mezcaltitán, en Nayarit, y este espacio es un pueblo mágico. Entonces, este espacio, así como lo ven, además de pesca y además de recurso hídrico y además de la zona de anidación para las aves, también se establece como un punto de atractivo turístico, con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva. ¿Sí? Entonces, si se fijan, un mismo espacio nos puede representar varias cosas. ¿De acuerdo? Bueno, si hay preguntas, me van interrumpiendo, por favor, y me van diciendo qué opinan. Entonces, la primera pregunta ya en concreto sobre esto es, ¿cómo creen o cómo consideran ustedes que nosotros percibimos el mundo y cómo interactuamos con él? ¿Y por qué lo hacemos así? Y este ejemplo es de un taller que doy con los chicos de turismo, donde cada persona tiene que describirse a sí misma, pero sin hablar. Es decir, tienen que hacer un juego, tienen que hacer un collage, tienen que usar su imaginación, cantar una canción, pero no van a decir, yo soy Frida Ramos y tengo 21 años y me gusta hacer barqueta, etcétera. No, no tienen que decir nada. Entonces, con esa misma lógica, la idea es que ustedes perciban, o más bien que nos compartan, cómo perciben el mundo, o cómo consideran ustedes que perciben el mundo, y cómo esa percepción consideran ustedes que ha sido construida y determinan la manera que interactúan o interactuamos con él. Y se vale que digan de todo. Yo percibo el mundo caótico, yo percibo el mundo amoroso, yo percibo el mundo consumista, en guerra, etcétera, etcétera. Y sobre todo que nos compartan por qué consideran que perciben. ¿Sale? Entonces los escucho, mis estimados. Tú, Natalie, tú eres la que lleva la voz cantante. Doctora Rosy tiene la mano levantada, adelante. Sí, gracias. A mí me parece, y que es uno de los puntos también muy significativos, que en mi caso yo he aprendido a que percibo el mundo, uno, a través de la crianza, ¿no? A través de cómo en las infancias, adolescencias, pues el primer vínculo con la familia, en mi caso, pues me fue marcando para ver cómo percibía el mundo. De tal forma que si había momentos como un poco de drama, le digo yo, o de caos en la familia, pues era mi manera de percibir el mundo. Pero sí hubo momentos en que había como cierta estabilidad, como cierta calma, tranquilidad o incluso alegría, porque yo me acuerdo cuando partes de nuestra infancia la pasábamos en la playa, yo soy de la costa de Nayarit, y me acuerdo que nos íbamos en familia y nos poníamos a jugar esto, o jugábamos béisbol, o esta parte de encantados, y en familia disfrutábamos, nos divertíamos mucho y nos carcajeábamos. Entonces, para donde volteáramos, era todo como muy agradable lo que sucedía. Tendría que ser algo muy extremo como para que esa sensación de alegría, de estar contenta, pudiera cambiarse, ¿no? Que de pronto sí lo había. Pero conforme, obviamente, en mi caso, fui tomando más conciencia, empecé a leer o empecé a ver la televisión, como en esto que sí influye mucho, veo yo las noticias, yo fui como entrando en procesos más de preocupación, de mucha preocupación y angustia, porque en este caso, mucho de las noticias que había, o incluso pues de televisión abierta, prácticamente las noticias que venden todos, todo está terrible. Todo es catastrófico, todo es esto en caos, todo es como lo malo que sucede en el planeta o con las especies, etcétera. Y pues obvio, conforme fui también creciendo y entendiendo que no solo hay esto, hay también una contraparte o hay contradicciones, no hay un blanco, hay un negro, sino una gama grande de colores. Fue entonces yo decidiendo qué es lo que me hacía sentir bien o qué me gustaría aportar para que esto estuviera bien y sentirme a gusto y disfrutar. Entonces me parece que esto, en mi caso, el primer vínculo, pues finalmente el núcleo inmediato que es la familia, después el entorno como a las amistades cercanas, ya un poco más amplio la sociedad como tal, pero en ese crecimiento, en ese desarrollo, mi manera de ir también pensando, percibiendo, reflexionando y decidiendo. Yo así de manera muy, muy concreta, porque pues es todo un proceso a los ya 50 y tantos años que tengo, ¿no? Dale, Rosy, muchas gracias, muy interesante. Y sí, definitivamente la crianza es, yo creo que el primer momento de cómo percibimos el mundo, a qué le damos valor
qué nos interesa, qué desvalorizamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Ojo con esto, cuando me refiero al mundo, no me refiero a lo otro que nos es extraño o externo, es decir, no son solo el entorno, el mundo, nuestra familia es parte del mundo, nuestro trabajo, nuestras mascotas, nuestros amigos, etcétera. El cine, ir al cine es parte de nuestro mundo, etcétera, ¿no? Entonces, las noticias son parte del mundo, que bien mencionaba Rosy. Es importante entender por qué percibimos el mundo de esa forma y por qué interactuamos así, ¿va? Gracias, Rosy. ¿Alguien más? ¿No? La idea es que entre más participemos, bueno, entre más participen, se hace más dinámico. Ok, entonces seguimos, mis estimados. Pero insisto, entre más participen o colaboren o compartan, esto se hace más interesante. ¿Sale? Ya tenemos otra participación, doctor. Otra manita, muy bien. Adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero me Hola, escuchen ¿cómo bien. están? Sí, Bien, sí, bien, sí, gracias. adelante. Pues yo creo que percibimos el mundo a través de las experiencias, ¿no? De las experiencias que vamos adquiriendo en nuestra historia de vida, ¿no? Y a partir de estas experiencias que vamos teniendo, le vamos dando significado a los lugares, a las cosas, ¿no? Porque lo que vamos a tomar en cuenta es aquello a lo que le damos significado. Todo aquello que nos es ajeno a nosotros, mm, podemos decir que no le vamos a tener tanta importancia o no lo vamos a percibir de la misma manera. Por eso muchas veces en las ciencias sociales se habla de estas visiones o de estas distintas realidades, ¿no? Porque como lo comentó usted anteriormente, un mismo lugar puede tener diferentes significados para diferentes personas, ¿no? En este caso, hasta para diferentes seres que habitan o no en esta biodiversidad. Yo lo digo porque yo también estudié psicología social y me enfoqué más a los temas ambientales y he visto que no basta con la información no es digamos que la materia prima para construir una relación entre sociedad y medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la información, pero eso no nos hace cambiar la forma en la que actuamos o nos relacionamos con algo, ¿no? Por ejemplo, eh, el consumir algún tipo de sustancia sí, bueno, relacionado más o menos con eso, es que tenemos toda la información de que es dañino o que nos puede causar algo, pero la seguimos consumiendo. Entonces llegamos como a este tipo de conclusión, al menos yo en mi investigación, llegué a la conclusión de que no, la información no siempre nos va a poseer o nos va a dar esas herramientas para, para interactuar de diferente manera con algo, ¿no? Entonces, a través de las experiencias, a través de las nuevas realidades que vemos, de los círculos en los que estamos, es a partir de la cual nos vamos a relacionar con el mundo, cómo lo vamos a percibir. Obviamente, también va a depender de la persona, de cómo va a modificar o cómo va a adquirir esta información, ¿no? Porque una misma experiencia para alguien puede ser buena, para alguien puede sacar algo bueno, para algo puede ser algo muy, muy malo, y entonces va a depender de cada individuo, de cada persona, por así decirlo, la forma en la que vamos interactuando con el mundo, sobre todo con los lugares y con los espacios y quien habita los espacios, ¿no? Los espacios son, yo un ejemplo aquí en la Ciudad de México, yo me acuerdo que hace como 20 años, 15 años que estaba la Alameda, todavía había mucho comerciante, había mucho artesano, se tomaba a la Alameda como un lugar donde se juntaban personas a vender algún tipo de sustancias ilegales, cuestiones así, pero para personas mayores era un sitio donde era un sitio de distracción, donde pasaban el tiempo, por ejemplo, ellos iban a bailar, ¿no? Entonces sí depende mucho de nosotros y de la experiencia y de nuestra historia de vida, de cómo vamos a interactuar con el lugar y cómo es que vamos a ver los lugares. Excelente. Pues Miguel, ¿verdad? Sí, así es. Miguel, pues muchas gracias. Muy interesante tus comentarios. Y sí, efectivamente, la lógica es, ya mencionaba Rosy, la crianza, los lugares, obviamente no percibimos el mundo de la misma forma si nacimos en la costa, si nacimos en una gran metrópoli, si nacimos en Europa, si nacimos en
África, en Sudamérica, etcétera. Tiene que ver mucho, lo primero que vemos como un bebé, lo primero que ve, y a partir de ahí empezamos a generar nuestra percepción del mundo. Y lo que dice Miguel, que es muy interesante también, las experiencias y los significados que se me generan esas experiencias empiezan a generar criterios de categorización, es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es seguro, esto es inseguro, esto es peligroso, esto es agradable, esto es desagradable, etcétera, ¿no? Y bien mencionabas desde la psicología social, hay esa lógica de las respuestas no solo a un estímulo, es decir, no solo estímulo-respuesta, sino las respuestas más complejas y los significados que tienen que ver esas respuestas complejas con lo que conozco, lo que no conozco, lo que me da miedo por parte de mi crianza, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, hay muchos elementos que ya están empezando a identificar ustedes, no nos vamos a detener más en este punto porque si no, no acabamos, pero a lo que voy es, la manera como percibimos en el mundo e interactuamos con él es compleja, no es unilateral, es decir, no hay una sola respuesta, tiene que ver con historias, tiene que ver con momentos históricos, tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con si yo fui favorecido social, económica, cultural, educativamente, o fui un desfavorecido y considero que el mundo es justo, es injusto, es peligroso, es agradable, etc. Entonces, la complejidad de elementos que generan mi percepción del mundo son muchos más de los que alcanzamos a darnos cuenta y que alcanzamos a percibir. La idea sería que nos fuéramos con esta reflexión. No sé si hay otra manita levantada. Natalie. Alonso estaba con la manita levantada, pero ya la bajó, entonces no sé si quieras participar, Alonso. No, no, está bien. Adelante. Gracias. ¿Sí? Seguimos entonces, doctor. Seguimos. Muy bien. Aquí vendría otra cosa. Otra pregunta. Y esto va a ser más rápido. Díganme cuáles prácticas, ya sea que les dé alguna idea, estas imágenes u otras imágenes mentales que ustedes perciban, cuáles serían las principales prácticas sociales que desarrollan o que desarrollamos que ustedes consideran que están vinculadas al entorno o al medio ambiente. Aquí les voy a poner tres y no hagan trampa porque esa las voy a decir yo. Una es la alimentación, que es la que tiene a su mano derecha. Nosotros tenemos un vínculo con lo que comemos de acuerdo a dónde se produce, cómo se produce, si son productos importados, desde dónde se transporta, cuál es la lógica de las personas que la cosechan, que la cultivan, que la transportan, que la cuidan, que la venden, etc. Entonces, las prácticas sociales vinculadas a los alimentos no solo tienen que ver con la producción, tienen que ver con muchas cosas, ¿sí? Otra vez, en el caso de la izquierda, si lo ven bien, es un cultivo de agave. Entonces, las prácticas sociales que tienen que ver con hoy tengo ganas de echarme un mezcalito, un tequila, tienen una relación directa, como en el caso, desgraciadamente, de las drogas naturales y drogas sintéticas, con la manera de utilizar el espacio y de relacionarnos con eso. Es decir, no solo implica un cambio de uso del suelo de determinada producción o determinada vegetación a empezar a producir otra, sino implica un cambio en el esquema productivo, en el esquema organizativo que lleva esa producción, en el esquema económico, de venta, etc. Y el tercero, que es, bueno, estas dos son de aquí de Jalisco, el tercero es de una fábrica de guayaberas en Yucatán, en Tequit, Yucatán, como información general, nada más como un referente para los que consideran o creían que las guayaberas se producen en Mérida, es una mentira total. Las guayaberas se producen en un pueblo que se llama Tequit, que está muy cerca de los límites con Quintana Roo, en Yucatán, y nos tocó ir en una ocasión a una fábrica donde producen guayaberas, y a lo que voy es, quienes producen las guayaberas son habitantes mayas de la comunidad de Tequit, pero quienes las compran y quienes las demandan, por lo general son los turistas que van a la Riviera Maya y que están en Mérida y en Cancún. Y esta relación que tiene que ver entre los que producen y los que compran, también tiene que ver con el medio ambiente. La cuestión es,
detallar, que ustedes más bien reflexionen cómo y que comenten otras prácticas cotidianas. Les puedo poner otro ejemplo como es el transporte, como son sus vacaciones, como es el uso de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, si gustan compartirlo, si está quedando claro a qué me refiero con esto. ¿Quién dice yo? A ver, ahora sí. Hola. Alonso, adelante. Pues también puede ser la construcción inmobiliaria, ¿no? Es otra interacción con el medio ambiente del cambio justo del uso de suelo y todo lo que implica esto, tanto a nivel climático, a nivel económico, a nivel justo social, de pronto el desplazamiento de las poblaciones que antiguamente viven en un barrio o en una zona y no sé, esto tan, ya, pues no tan de moda, sino tan en auge, más en auge esta parte de la gentrificación, entonces que se vive en las grandes ciudades. Eso también es una forma de interactuar, ¿no? O de una práctica social vinculada al medio ambiente, sobre todo, no sé, el cambio de uso de suelo, de si en algún momento, bueno, eso se ve mucho acá en las poblaciones semirurales, rurales urbanas, en donde había muchos plantíos, o sea, tierras de siembra, y poco a poco ha habido un incremento inmobiliario, y eso ha cambiado el clima, ¿no? Por ejemplo, si antes era más fresco, estos cambios ha generado un aumento de 2 grados a lo mejor del clima y eso es muchísimo. Entonces, eso también como es una práctica social vinculada al medio ambiente. Gracias, mi querido Alonso. Es un muy buen tema, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto, antes de ir más adelante, complementar un poco lo que nos comenta Alonso. Si yo les preguntara si ustedes decidieron tener una casa en la playa o en el bosque o en otro lado, pero no viven ahí, es su casa de segunda residencia, como le dicen en el ámbito turístico. ¿Eso sería bueno o sería malo? ¿No? Y no me contesten, solo reflexionen. O igual si ustedes dicen, nos vamos a ir de viaje, toda la familia o un grupo de amigos, y nos vamos a ir a recorrer, ¿qué les gusta? ¿México en un auto o nos vamos a ir a Europa o Canadá o donde ustedes quieran, Sudamérica, y vamos a viajar en avión y nos vamos a ir todo el grupo para conocer otros espacios, otras culturas, etcétera? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Y quién define ese criterio? O la otra, como en el caso de las compradoras, las marchantas que están en el mercado, dice, a mí me encantan los kiwis, aunque sabemos que son importados, o me encantan las manzanas que vienen de Estados Unidos, o me encantan las frutas exóticas. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Sí? A lo que quiero llegar es, cuando hablamos de prácticas sociales vinculadas al entorno, tenemos que entender muy bien la complejidad de las decisiones que estamos tomando y que están tomando otros y otras. Porque si nos tomamos un tequila y sabe bueno, un mezcalito, sabe rico, debemos estar entendiendo como consumidores las implicaciones que tiene que yo me tome un caballito un fin de semana, ¿va? Si no lo conocemos, entonces esa desinformación de la que hablaba Miguel hace rato, bueno, o esa información que no es suficiente porque no está vinculada a un significado, es decir, esa información de que se cultivan tantas hectáreas, tantos cientos de hectáreas o miles de hectáreas de agave en Jalisco y tiene un impacto ambiental, a mí no me significa nada aunque me tome una botella de tequila, ¿no? Ni siquiera sé cuánto superficie necesita para producir una botella de tequila, pero como no me significa nada, entonces eso no tiene ningún sentido para mí. Y nuestras prácticas cotidianas en lo que vestimos, en lo que comemos, en el tipo de aparatos electrónicos, en el tipo de energía que usamos, a dónde nos vamos de vacaciones, todo eso es parte de nuestra cotidianidad y todo eso, todo lo que hacemos está vinculado al medio ambiente, todas nuestras prácticas cotidianas sociales, y no solamente hablamos de los procesos de contaminación, sino los procesos de alimentación, los procesos de desplazamiento,
y las manifestaciones culturales, etcétera, todo está vinculado al medio ambiente. Ahorita no vamos a decir qué tan bueno o malo es, sino solamente entender que aquí se empieza a complejizar el asunto, ¿vale? Sale, entonces seguimos. Doctor, tenemos Dime. en el chat acá otra participación de Miguel Ángel que dice lucha social y desigualdad social, como el caso de Cherán y la tala de árboles o la eliminación de la cultura como los pueblos wixárikas por la minería o el turismo, que está alterando la cultura y el ambiente sobre el uso del peyote. Otra puede ser la producción de materia prima, como las cochinillas que se dan el color rojo o carmesí, pero el ecoturismo está eliminando el hábitat de estas. Ok, aquí empiezan los conflictos, mis estimados. Gracias, mi estimado Miguel. Coincido. Y vamos a empezar a darnos cuenta también que la desigualdad social, la pobreza, hace que nuestras prácticas sociales vinculadas al medio ambiente no sean equitativas tampoco. No es la misma práctica que desarrolla alguien que tiene dinero, alguien que no tiene dinero, y que le echen la culpa al campesino que quema su terreno para sembrar otra cosa que le deja más dinero, en vez de un empresario inmobiliario, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, las prácticas sociales que desarrollamos de manera cotidiana tampoco son visibilizadas como deberían ser. Y volviendo al término que acuñaba Miguel hace rato, no nos significan lo mismo. Porque no las conocemos, porque no son cercanas, porque no me son familiares, porque no me interesan, etc. ¿Vale? Entonces, esto es un punto bien importante. Los significados le dan sentido a la manera en cómo yo me relaciono con el entorno. ¿Vale? Y esto es bien importante. Ya lo mencionaba tanto Rosy como Miguel, de la crianza, de la historia, de la familiaridad, de los beneficios que me dan sentido, de lo que me hace feliz. Y estas son dos imágenes, una es en los Altos de Chiapas, la de la izquierda, y la de la derecha es en un barrio de Buenos Aires. ¿Qué me comentan al respecto? ¿Qué simbolismos ven aquí? ¿Qué cosas pueden identificar? ¿Qué cosas son similares? ¿Qué cosas son diferentes? ¿Qué cosas me pueden explicar la manera como estoy relacionándome con el entorno desde mi cotidianidad en estas imágenes? ¿Está claro o no está claro? Yo se los puedo decir, pero eso no tiene chiste. Entonces los veo y los escucho. Bueno, más bien los veo ni los escucho, pero los espero. ¿Quién dice yo? Yo digo yo, pues, ya que no hay mucha participación. Es que los dejó impactados, doctor. Ok, la imagen de la izquierda, mis estimados y estimadas, es una comunidad donde, si se fijan, tienen sus parcelas establecidas. Ellos viven vinculados a sus parcelas y a sus espacios productivos, y si pueden ver, tienen hortalizas y tienen maíz. De lo que se alcanza a distinguir, deben tener sin duda un poco de bosque al fondo a mano derecha, y también tienen plantas medicinales y tienen vacas, caballos, borregos, cabras, etc. A la derecha es el camino, un trayecto que me tocó caminar varias veces en una estancia que hice en Buenos Aires. Es una estación de tren abandonada en Buenos Aires hasta, bueno, todavía actualmente hay trenes urbanos, no son como el tren eléctrico de Guadalajara ni el metro, son trenes, son vagones de tren muy viejos, pero que tienen rutas al interior de la capital de Buenos Aires, pero son vagones muy antiguos y las estaciones están muy descuidadas. Bueno, en este espacio donde tomé la foto, es una estación abandonada donde se dejaron los vagones que ya no eran útiles. Y como lo pueden ver, es un espacio sucio, espacio abandonado, espacio vandalizado, y que, bueno, en ese entonces eran elecciones presidenciales, por eso hay tantos póster, tantos letras ahí. Y si se fijan, hay cuestionamientos también políticos, etcétera, ¿no? La gran diferencia de esto es
que la relación que tengo con mi entorno, si el entorno es parte de mí, yo crecí con él y me es familiar y por lo tanto me da un significado de que me alimenta, de que me protege, de que me educa, de que me enseña, de que me permite interactuar con otros similares a mí, que generamos un trabajo colectivo de cuidado, etcétera, le doy un sentido a la manera como yo me relaciono con él. En el espacio de la derecha es un espacio que es común y por lo tanto no es de nadie. Perdón. No, nadie se responsabiliza, pero todos lo usamos para drogarnos, para vandalizarlo, para poner pintas, para tirar basura, etcétera. Y entonces este espacio, al igual que me tocó a mí, para mucha gente, es un espacio de comunicación con otros, nada más. Un espacio por donde tengo que cruzar, si se fijan la banqueta también está rota, más nada. Es un espacio que me sirve como un trayecto que puede ser peligroso quizás en la noche, pero que la relación que se tiene es momentánea. Cuando llego me drogo, pinto, rompo, robo, etcétera. Nada más. ¿Sí? Y entonces empezamos a entender que dependiendo de esa relación, de esos significados va a ser la relación que empezamos a establecer con el entorno. Y esa relación tiene que ver con el cuidado, pero también con la toma de decisiones respecto a ese entorno. ¿Vale? Entonces, aquí viene lo bueno. Cuando hablamos entonces de un problema socioambiental, que es además el eje de esta charla, esto se refiere, como ya habíamos dicho, a la complejidad de la interacción que se está dando entre distintos elementos de un sistema o de una estructura, como decíamos al inicio, pero no solo respecto a la estructura social con la ambiental, sino respecto a los mismos elementos que conforman el ambiente y los mismos elementos que conforman el sistema social. Y esto lo que genera son conflictos, desacuerdos, desafíos, peleas, agresiones que terminan afectando a la sociedad y al medio ambiente. Y un ejemplo, quizás para irnos un poco más rápidos, porque si no, no vamos a alcanzar y tener chance para dialogar un poco al final, es que si nosotros ponemos estas imágenes y yo les pregunto cuál imagen consideran de acuerdo a su perspectiva que es la más adecuada, la más idónea, si ustedes quieren románticamente la más, que preserva mejor el medio ambiente, porque ya lo he hecho en otros espacios, en otros talleres, es muy probable que digan que la de abajo, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera no tiene tanto impacto, no usa combustible, usa fuerza de tracción animal, no impacta el suelo, no impacta a los microorganismos, etcétera, etcétera. Y en cambio el tractor usa combustible, es tecnología, hace ruido, impacta el medio ambiente, no es selectivo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que les comentaría, lo primero es que las fotos son tomadas en el mismo lugar, no en el mismo espacio, sí en el mismo ejido. En el ejido Lagunillas, en el municipio de Atemajac de Brizuela, aquí en la zona sur de Jalisco. El primero es un camarada que está sembrando, que va a estar preparando el terreno para sembrar maíz, de una manera muy rústica, como pueden ver, pero el maíz es para él, es decir, es para su familia, no es para venta, y toda la cantidad que va a producir ahí pues es mínima. El segundo es un camarada, también del mismo ejido, que está fungiendo como chofer y está agrupando lo que es el alimento para el ganado, la pastura, ¿sí? Que es pasto, es un poco de maíz molido, etcétera, ¿no? Entonces están acomodando la pastura para empezar a llenar los costales de yute o de plástico, guardar la pastura y entonces empezar a dársela a las vacas, que es una de sus actividades primarias, la venta de vacas o la venta de leche, ¿sale? Ellos interactúan en estos espacios.
Pero Luis, que es el camarada de abajo, también utiliza el tractor para sus propios terrenos. Y la persona de arriba también tiene sus propios terrenos de traspatio para sembrar. Ellos afortunadamente no tienen conflictos, ¿sí? Sino más bien se complementan las actividades. Sin embargo, si yo desconozco este proceso, desde ahí puedo generar un conflicto ideológico, es decir, desde nuestra perspectiva, si no conocemos esto, que todo mundo use caballos, bueyes, mulas para sembrar y que se deje de usar tecnología de punta, ¿no? Que se deje de usar semillas mejoradas, pesticidas, etcétera. Eso es que está impactando el ambiente. Hace años, con esta lógica, un colega que era discípulo de quien inventó la Revolución Verde, ese proceso que fue un detonante tecnológico para catapultar la producción en las zonas agropecuarias, decía que efectivamente se había dado cuenta que habían cometido muchos errores mejorando semillas, teniendo muchos insumos agrícolas, generando una gran dependencia sobre todo de insumos externos en zonas agropecuarias, y que sí habían causado muchos conflictos. Sin embargo, él decía que aún así, él consideraba que si nosotros en todo el mundo tuviéramos una producción orgánica, la cantidad de alimentos que se generarían de esa forma no serían suficientes para abastecer a todo el mundo. Por los tiempos, por la cantidad de producción, en este caso por hectárea, de ciertos productos, y que entonces teníamos que llegar a un punto medio. A eso quiero llegar. Cuando hablamos de un problema socioambiental, no podemos visualizar negro o blanco. Siempre deben haber puntos medios. Si no conocemos esos puntos medios, que es lo que por lo general sucede, entonces decimos que todo está mal y que es inadecuado y que debe hacerse de otra manera desde mi perspectiva. Y un ejemplo que seguido comento con mis estudiantes de licenciatura es, por ejemplo, que todos quieren que los vehículos sean eléctricos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no los vehículos son eléctricos? Porque si está bien, o solares, si bien existe la tecnología, todavía no se desarrolla tecnología, por ejemplo, para hacer transportes como aviones o como trenes o como grandes tráiler o cosas de esas que sean eléctricos y sean autosuficientes para mover toneladas y toneladas de insumos o de equipo o de tecnología. Ah, qué caray, entonces no podemos usar todos bici, no podemos andar todos en el mundo en bicicleta, se ocupan los transportes, se ocupan los barcos, ¿sí? Porque si no, no tendríamos ni siquiera la posibilidad de estar dialogando como en este momento. Entonces, a lo que quiero llegar, para ya pasar al siguiente momento, es que los conflictos socioambientales se dan cuando justamente lo que respecta a lo que comentabas hace un momento, tenemos formas diferentes de percibir esa realidad y de percibir lo que consideramos un problema, y entonces generamos un conflicto. Nuestras necesidades no son las mismas que las tuyas, o las mías no son las mismas que las tuyas, pero yo asumo, porque aparte parte de nuestra educación es así, que si cuento con la suficiente información, que bien decía Miguel hace rato, entonces tengo los argumentos suficientes para decir que está bien y que está mal, y entonces lo que tú haces está mal. ¿Sí me explico? Entonces, no es tan sencillo. Llegar a un punto medio y llegar a entender la visión del otro o de los otros y el por qué hacen las cosas, por qué piensan así, es el primer paso para entender cómo se generan los conflictos, por un lado, los conflictos socioambientales, y por otro lado, cómo se generan las estrategias de solución, ¿vale? Doctor, antes de que pase al siguiente punto, Claudia Hernández nos puso en el chat: el compromiso social y alimentario a nivel mundial obliga al uso de producción más eficaz, rápida y con apoyo científico, que creo que complementa muy bien la idea que usted estaba compartiendo, ¿no? O sea, si no nos damos abasto con la parte orgánica, necesitamos intervención tecnológica. Sí, ahora, la cuestión, y yo con esto también quiero aclarar, gracias a Claudia, no se trata de justificar el uso de insumos químicos, no es por ahí, sino a lo que le tenemos que apostar es una producción que sea suficiente, que tengamos soberanía y seguridad alimentaria y que tiene que ver con la cultura también de lo que comemos. Somos, por ejemplo, nosotros como mexicanos, una cultura del maíz y ahorita estamos comiendo más trigo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esa lógica, desde la lógica cultural de quién soy, identitariamente quién soy, entonces, con esa lógica de quién soy, cómo me comporto y qué decisiones tomo respecto al entorno, respecto al medio ambiente, es lo que determina de alguna manera el camino hacia donde vamos. Y yo coincido, la tecnología tampoco es la panacea, la tecnología no nos va a responder ni a salvar de todos los problemas. Es un camino, es una posibilidad. Pero los procesos sociales, que son muy complejos, lo que implican es generar procesos de empatía, de solidaridad y también de resolución colectiva de los conflictos, que esto es lo más difícil. Esto es más difícil que generar inventos nuevos, ponernos de acuerdo entre todos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si este es otro ejemplo de otro sistema, lo vemos como un sistema, en este caso, no solo biológico, sino también social. Esta foto es de una comunidad en Chiapas, donde también tuvimos la oportunidad de estar trabajando con ellos. En la zona derecha ven vegetación acuática, en medio, parte del cuerpo de agua es un canal, y a la izquierda ven las lanchas de los pescadores, y ya no sale la foto, creo que se alcanza a observar en la parte media una palapa, ahí están las casas de los pescadores, ¿vale? Lo interesante es que aquí, en este espacio, en esta comunidad tan pequeña, cuando llegaban los pescadores, o cuando salían, sobre todo cuando salían en la mañana, en la madrugada a pescar, salían y tenían que ir con mucho cuidado y muy despacio, porque la zona estaba llena de caimanes, ¿sí? Los caimanes son una especie de lagarto, no son cocodrilos, son otra especie diferente, son un poco más pequeños, pero digamos, los caimanes miden entre 1,5 metros, 2 metros más o menos, y entonces los caimanes estaban a la orilla de la playita, y entonces ellos se trepaban a su lancha, prendían el motor, y entonces dicen, aguas con los caimanes, no los vayamos ahora sí que atropellar. Y los caimanes se hacían un lado, como si fueran perros, se hacían un lado y luego se volvían a poner ahí. No les hacían nada a los pescadores. ¿Por qué vivían ahí? Porque los pescadores, cuando limpiaban el pescado, todas las sobras se la daban a los caimanes. Entonces, como si fueran perritos, estaban esperando que les dieran de desayunar o de cenar. No había ningún conflicto, no los agredían, ni los caimanes agredían a los pescadores, ni los pescadores les hacían nada, era parte de su cotidianidad. Pero aprendieron a vivir juntos y aprendieron, aunque son especies distintas, a interactuar en un espacio, sin conflictos, ¿vale? Para alguien externo como nosotros era sorprendente, dice, ¿en serio? Y no les pasa esto, y no les pasa nada ni a ellos ni a nosotros. Esta lógica, que es una lógica muy ancestral de cuando todavía teníamos la posibilidad de estar interactuando con otros organismos, cada vez se pierde más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo identificar cuáles pueden llegar a ser los puntos de conflicto o los puntos críticos de una estructura social, socioambiental o de un sistema, hay que considerar esto que estamos poniendo aquí. Esos elementos de los que hemos hablado que pueden tener conflicto o generar procesos de conflicto a favor o en contra de ese sistema, y lo pueden incrementar o pueden incrementar su calidad o pueden disminuir su calidad. Así rápidamente les cuento otra anécdota también con pescadores, pero esto es en Nayarit. En una ocasión íbamos en la lancha, atravesan ahí donde les decía en la foto primera, la isla de Mezcatitán, y yo le decía al pescador, oye, me enteré que hay el interés de una empresa china o japonesa, no recuerdo, que es una cadena de hoteles, de comprar enfrente de con ustedes, es decir, no es la zona ejidal, sino enfrente, que es zona de propiedad privada. Sí, me dice, ya llegaron, ya vieron el lugar, les gustó porque tiene vista a la playa y nos quieren comprar el lugar, el terreno, y nos pagan un dineral. ¿Ok? ¿Y qué han pensado? Le digo. Pues estamos en un conflicto, en una disyuntiva. Dice, si vendemos el terreno, nos van a pagar una cantidad de dinero que jamás vamos a juntar en nuestra vida. Y a lo mejor ni en la vida de mis hijos, y a lo mejor ni en la vida de mis nietos. Y nos vamos a quitar la bronca económica, porque aquí, si nos va bien y pescamos, sacamos pescado y lo vendemos, o lo tenemos para comer, no hay problema. O sea, hay turistas. Si no, tenemos que buscar otras fuentes de ingreso alternativas.
Ah, ok. Le digo, entonces es una buena opción vender. Dice, la otra es que esta es nuestra tierra y esta es nuestra historia. Muchos de nuestros padres aquí nacieron, muchos de nuestros abuelos aquí nacieron y mucha de nuestra cultura está aquí. Entonces, si vendemos, nos vamos a tener que ir a otro lado y vamos a perder quiénes somos, vamos a perder nuestra historia. Nos vamos a perder nosotros aunque tengamos mucho dinero. Hay un conflicto. ¿Sí me explico? Entonces, igual, esto solo para la reflexión. Yo les pregunté, ¿y entonces qué van a hacer? No sé. No han vendido, hasta ahorita no han vendido. Pero mucha de esa gente que yo conocí ya murió. Y seguramente muchos de los pescadores con los que hablé, que soñaban conseguir ahí, siguieron ahí, con carencias económicas. ¿Vale? Entonces, quizás si esa misma pregunta se le hubiera hecho a uno de los hijos, pensando, uy, es que voy a tener una camioneta y una casa que va a tener baño, que no voy a tener que salir del baño, que no voy a tener que correr cuando está lloviendo porque me mojé, porque fui al baño, que voy a tener agua todo el tiempo, que voy a tener muebles, que voy a tener un celular, una camioneta, ropa, etcétera. A lo mejor el hijo hubiera dicho, vendamos, claro, porque no significa gran cosa para mí. Tengo 10 años, 15 años, y los padres tienen una o dos generaciones ahí, sus ancestros. Claro, pero los significados no son los mismos. ¿Sí? Ahí es otro conflicto. Entonces, a lo que quiero llegar, pueden ser conflictos entre grupos sociales, pero pueden ser conflictos entre un mismo grupo social desde una perspectiva generacional. Y esto hace que esto sea todavía más complicado de resolver. Otro ejemplo, me gusta poner muchos ejemplos, disculpen si me excedo, pero bueno, creo que es la manera más práctica de dar a entender muchos conceptos. En otro proyecto que estuvimos trabajando en Colima, en un ejido, varios de los hijos de los ejidatarios viejos se habían ido a estudiar y varios regresaron de estudiar y eran ingenieros forestales del Tecnológico de Colima. Y en una reunión que tuvimos, en una asamblea con el ejido, hablábamos de cómo se iba a manejar el territorio elegido, cuál iba a ser zona de protección forestal, cuál iba a ser zona de amortiguamiento, zona de uso común, etcétera, etcétera. Y entonces hablaban los más grandes, los ancianos, los papás, y en una ocasión, uno de los chicos que acababa de egresar de la ingeniería como ingeniero forestal, levanta la mano, pide la palabra, le da la palabra, y entonces él le empieza a hablar de lo que se tenía que hacer era un plan de ordenamiento forestal, un plan de aprovechamiento, un plan de amortiguar. No lo dejaron terminar y le dijeron, ¿tú qué vas a saber? A nosotros, ¿qué nos vas a venir a enseñar si toda la vida hemos vivido aquí? ¿Tú qué? Y demeritaron la opinión del chavo. Entonces el chico se cayó, se sentó y dijo, yo ya no vuelvo a hablar. Esa parte de esos conocimientos ancestrales, esas costumbres, esos procesos culturales que se hacen costumbre porque se replican y se replican y se replican, cuando tratan o cuando se sienten violentados, se genera otro conflicto. Y seguimos hablando de procesos socioambientales, porque tienen que ver con el uso del entorno y la toma de decisiones respecto al uso del espacio. ¿Sí? Seguimos hablando de procesos socioambientales. ¿A qué queremos llegar con esto, mis estimados? Para empezar a cerrar. Primero, que si nosotros consideramos el entorno como esta mesa donde están comiendo varios de los chicos, el primero de derecha a izquierda es Alonso, que está aquí con nosotros, los segundos varios ya están en distintos momentos, en distintas etapas, algunos son turismólogos, otros son periodistas, algunos trabajan en un lado, en otro. Esta, si se fijan, es una foto que tomamos en Chapingo, en el Estado de México, en un desayuno. Si ubicáramos que cada uno tiene una forma de ver la vida, una forma de tomar decisiones, un alimento preferido, y ubicáramos que aquí son los alimentos que se le están ofreciendo, una forma de comer, una forma de dirigirse a los demás, una forma de preguntar y esperar respuestas, una forma de tomar decisiones, etcétera, nos daríamos cuenta que para ponernos de acuerdo,
Pues está difícil. Si dicen, oigan, ¿y qué vamos a desayunar? ¿Tenemos que estar todos de acuerdo? No, pues yo quiero carne con chile, yo quiero chilaquiles, yo quiero enchiladas y unos huevos revueltos, yo quiero jugo, yo café, yo té, en fin. Y la cocinera nos dice, pues está bien, pero solo podemos hacer 2 cosas, 3 cosas, una sola cosa. Pónganse de acuerdo. Esa es otra pregunta para reflexión. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién decide? El que tiene más poder, que es por lo general lo que sucede. El que tiene menos poder, menos dinero, el que se fue de raite, el que apenas completó para el viaje, dice, no, pues yo lo que me den está bien, ¿no? Yo no voy a decir nada. ¿Cómo se decide? ¿Se consensa? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Se impone decir, bueno, yo quiero huevos y ahí ustedes se hacen bolas, ¿no? ¿Cómo se decide? Cuando somos sociedades tan diversas, tomar estas decisiones consensuadas no es fácil. Este es otro conflicto. Y otro sería justamente identificar qué acciones, como les mencionaba en un principio de la charla, son las que realizamos no solo como individuos, sino como grupos, como comunidades, como población, como instituciones, como organizaciones, y eso a qué responde. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Lo necesitamos? ¿Me enseñaron que eso debo hacer? ¿Asumo culturalmente que esa es la manera de vivir? ¿Por qué? Si no nos hemos puesto a reflexionar el porqué de ello, ese puede ser otro conflicto, porque puede que estemos respondiendo una lógica que ni siquiera tiene que ver con la percepción del mundo que hablábamos en un inicio, que se supone que yo tengo clara y he construido o ido a construir una percepción del mundo equivocada, diferente. Y entonces viene otro conflicto. Y lo que mencionaban Miguel en un inicio, los significados son distintos. Esta es una hacienda en la costa de Nayarit, cerca del municipio de San Blas. No, cerca del municipio de Tecuala, perdón, en la costa norte, cerca de Sinaloa. Dimos un curso también para pescadores aquí y esta es una visita que realizamos. Es una hacienda muy vieja, como ven, muy deteriorada, ya tiene solamente una parte, pero tiene una historia interesante para la comunidad. Desde los hacendados, que eran los ricos, los que de alguna manera sacaban los mayores beneficios, creo que era hacienda tabacalera, no recuerdo muy bien, y que tenían muchos trabajadores, y que esos trabajadores eran las personas más pobres, y que de alguna manera están muy agradecidas porque les dieran trabajo. Pero esto lo podemos llevar a historias del centro del país o del sur del país, a las haciendas enequeneras en Yucatán, por ejemplo. ¿Sí? O en Chiapas, si ustedes leen Balún Canán, que es una novela fabulosa de Rosario Castellanos, ahí viene perfectamente descrita cómo funcionaban las haciendas a inicios del siglo pasado. ¿Qué nos significa el espacio? Bueno, la hacienda era un espacio económico y productivo donde se generaba mucha riqueza y se generaban muchos abusos y se generan muchas decisiones políticas y económicas en distintas regiones del país. ¿Va? En este momento, a lo mejor la hacienda es un vestigio de esa historia y puede ser incluso un atractivo turístico. Entonces, si yo voy de visitante, no tengo la menor idea de que a lo mejor el abuelo, el bisabuelo de la persona que está haciendo mi guía era una de las personas que trabajaba ahí. No lo sé. Y ya tomo la foto y digo, oh, me fue re bien, fui a Nayarit de paso y conocí una hacienda. Punto. Los significados tienen mucho que ver en la toma de decisiones y en los conflictos. Respondiendo entonces a la pregunta de los problemas socioambientales, ya vimos cómo se generan de distintas formas, de distintas maneras, cómo lo resolvemos o por dónde le entramos. Primero, tenemos que lograr dialogar. Y ese diálogo tiene que considerar que la manera como percibimos al mundo, cómo nos integramos a él, cómo lo priorizamos es distinto. Muchas veces este diálogo es difícil porque no es un diálogo equitativo, no es un diálogo entre pares.
que ya se mencionaba también hace un ratito. Y entonces dialogamos los que tenemos poder, los que tenemos dinero, los que tenemos influencia, los que tenemos posibilidades, a lo mejor con los que viven en el lugar que no tienen nada de eso y lo único que tienen es que viven en el sitio. Es un diálogo inequitativo, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo lograr este diálogo? A través de una integración compleja, como puede ser una integración económica, política, social, cultural, histórica, etc. Una toma de decisiones que nos convenga a todos. Ahí viene otro conflicto. Y entender también que la manera, además de cómo percibo el mundo, cómo me organizo para tomar decisiones es distinto. Las organizaciones colectivas, que muchas veces la riqueza que tienen es justamente la generación de diálogos complejos a partir de las diferencias y a partir de las percepciones distintas del mundo, de las experiencias, de las crianzas, como se mencionaba también en un principio, de las perspectivas, de las oportunidades que se tienen, etcétera, son lo que hace que ese diálogo empiece a tener un sentido, porque entonces yo te veo a ti, tú me ves a mí, vemos a todos, nos vemos a nosotros y generamos entonces las posibilidades reales de resolver un conflicto. Si no es así, es muy difícil, porque no siempre tienen que ser mis argumentos contra tus argumentos, sino deben ser nuestros argumentos. Y construir ese diálogo es complicado. ¿Cómo establecer acuerdos? Esta es otra pregunta. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo dialogamos los que somos urbanos con los que están en los ranchos, que asumimos que son ignorantes, que son pobres, que no tienen tecnología, que no tienen influencia? ¿Sí? ¿Cómo dialogamos con ellos? Ellos cómo dialogan con nosotros cuando asumen que somos desleales, que somos individualistas, que somos traicioneros y que realmente no nos interesa lo que pase más allá. Y las dos cosas son posturas extremas, ¿sí me explico? Tenemos que generar un diálogo intermedio, una interlocución viéndote y viéndonos y construyendo en lo colectivo. Y entonces generamos u obtenemos resultados, que puede ser algo como lo que sucede en Celestún, los que hayan tenido la oportunidad de ir para allá, que es un lugar muy hermoso, con el apoyo institucional de la Secretaría de Turismo, del Gobierno del Estado, bla, bla, bla. O lo que sucede, por ejemplo, en la Laguna del Encanto, que es una laguna que está en Veracruz y donde se desarrollan proyectos comunitarios. Y en los dos lugares, o en los dos momentos, hay beneficios sociales. En los dos momentos participan los pescadores como guías turísticos, complementando su actividad pesquera. En los dos momentos reciben dinero y en los dos momentos o en los dos lugares obtienen beneficios y cuidan los sitios, porque son sitios que les generan un beneficio de manera diferente, ¿va? No hay una receta. Cuando hablamos de resolución de conflictos ambientales, no hay una receta, no hay un solo camino. Sí, uno es el diálogo, sí, uno es la empatía, pero sí también son los derechos, ¿sí? Y es la claridad de que los procesos son diferentes. No es el mismo proceso que yo percibo si vivo en el lugar, aquí si tú eres un inversionista que viene de otro lado y lo único que ves es un paisaje bonito. No tiene ningún significado. El diálogo no es simple, pero se tiene que ver. ¿Va? Y lo que les comentaba hace rato también, para lograr percibir si este diálogo me permite resolver algún conflicto ambiental, tenemos que hacer un análisis espacio-temporal, es decir, en el espacio y en el tiempo, en el lugar físico como tal, en el espacio geográfico, e irnos un poquito a la historia. Y entre otras, responder a preguntas como estas. O sea, lo que vamos a hacer, lo que hicimos, ¿mejora, empeora nuestra circunstancia? La innovación tecnológica, productiva, política, económica como tal, ¿nos mejora, nos empeora?
mejoramos la calidad de vida si decimos esto o no. Sí, no, y entonces ¿por dónde le damos? Este es otro ejemplo, también elegido Lagunillas, aquí en Atemajac, donde se estaba generando un proceso de deforestación y pérdida de suelos en una montaña, de ahí de Ejido. Todo lo percibían desde hace muchos años los productores, también las instituciones. Hubo un acuerdo para generar estrategias de mitigación de intervención y entonces la gente se puso a chambear. Pero no solo fue empezar a plantar árboles como estos que se ven en la foto, sino tomar decisiones, generar prohibiciones, por ejemplo, como ya no se permitía ni sacar tierra para los viveros, ni cortar madera, ni cazar. Y entonces mucha gente se enojó del mismo ejido, ¿cómo que no podemos cazar? Si mi abuelo, mi papá y yo cazábamos. Siempre hemos cazado aquí, somos cazadores. Sí, pero ya no hay suficientes animales, ya no hay suficientes venados, o ya no hay suficientes pecaríes, etcétera, y entonces lo vamos a prohibir. Ese fue un proceso de negociación muy interesante entre un mismo ejido, ni siquiera en agentes externos, sobre un espacio determinado. Y este fue otro problema socioambiental que se pudo resolver afortunadamente, no de manera tan simple, porque hay gente que a la fecha todavía sigue diciendo que fue una soberana tontería prohibir cazar, pero la mayoría dijo que sí. Ok, ese tipo de negociaciones son las que nos permiten tener respuestas. ¿Sí? Y finalmente, a lo que quiero llegar es a cerrar con esto. Las interacciones son constantes, son complejas, muchas veces no las comprendemos, no las podemos ubicar o percibir, pero ahí están. Y estas interacciones hacen que los sistemas se comporten, como ya lo decíamos al inicio, de distintas formas. Tenemos que entender esta complejidad para poder incidir en los problemas socioambientales. Si no entendemos esta complejidad, es muy probable que no podamos incidir en una solución clara. Y lo otro, que lo complejiza aún más, que ya lo hemos comentado también, es que cualquier sistema, cualquier estructura es dinámica y constantemente tiene entradas que no forman parte del sistema, entradas económicas, entradas políticas y salidas como la gente que migra, como la gente que se muere, como la gente que vende sus territorios, como la transformación del paisaje, etc. Y esto hace que la lógica de estas interacciones y los elementos que están formando parte de esa estructura también se modifiquen y se readecúen y sigan interactuando entre sí. ¿verdad? Y para cerrar, finalmente, retomando lo que decía Miguel al inicio, los espacios nos tienen que generar un significado. Y ese significado nos genera un criterio de valor y por lo tanto un interés respecto a lo que queremos hacer. Esta es una foto del lago de Chapala, aquí en Jalisco. Si ese interés está vinculado a un significado paisajístico, cultural, social, económico, etc., entonces es muy probable que las estrategias que podamos llevar a cabo tengan sentido. Si no es así, como bien se mencionaba, también solo es información. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí estaría con la charla. Sí me gustaría, ahora sí que ya los puedo ver, si tuvieran preguntas, comentarios, bueno, aquí ya los puedo leer. Convivencia con el entorno, uso de tecnología, respeto con el ambiente, diálogo, respeto, empatía, voluntad también, pensar en lo común, exacto, si bien cada persona somos individuales, tenemos lo privado, creo que esto también es de lo más difícil. No pensar en lo que me es benéfico a mí, sino lo que nos beneficia a todos, a ustedes, a nosotros, a mí, etc. Cuando cambiamos esa lógica, es mucho más fácil entrarle a esta parte de lo que implica los conflictos socioambientales. ¿Vale? Entonces, pues los escucho, los veo porque ya casi nos tenemos que ir. Entonces, adelante.
¿Quieren comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Comentario? Doctor, estamos viendo su escritorio en la pantalla. Ahí está mi escritorio. Entonces dejamos de compartir. ¿Ya? ¿Ahora sí me ven? ¿O no? Listo, muchas gracias. Ah, ok. ¿Hay alguna pregunta o comentario para el doctor que nos dejó con muchos pensamientos de cambio que tenemos que hacer en lo particular? Se quedaron así con cara de what. Sí, mi querido Pues Alonso. bueno, gracias. Pues más bien eso, ¿no? Tener en cuenta, o bueno, justo a través de estos diálogos y de estas, sí, de esta información que constantemente la estamos viendo, sobre todo quienes estamos como, pues nosotros que estamos en las ciencias sociales, tratar de tener otra percepción del mundo, además de lo que ya aprendimos, ¿no? O ya aprendimos una forma de percibir el mundo con los ejemplos, ya decía con la crianza, decían al inicio, pero justo con esta información o con estos conocimientos que vamos adquiriendo, pues cambiar el modo en que percibimos y al mismo tiempo ser pues actores de cambio, también con la sociedad, ¿no? Ser como quienes interactuamos justamente con las demás sociedades que interactuamos, pues tratar de compartir la forma en que se percibe para el bien común, para, no sé si ya no se puede contrarrestar o ya no se puede regresar a esta problemática del cambio climático que sí existe, pues tratar de hacerla, de aminorar el impacto, ¿no? Con las prácticas, desde los hogares, desde los espacios comunes, justo, la forma de alimentarnos y bueno, ese es como mi comentario. Muchas gracias. Gracias, mi querido Alonso. Bueno, aquí hay otros comentarios que hablan sobre el respeto. Y Claudia nos dice muchas ideas para lo cotidiano, la familia, la comunidad. Sí, de hecho, gracias a ustedes, mi querida Claudia. La idea es que no sea una sola respuesta, que sean más bien reflexiones y que empecemos a trabajar en eso colectivo, eso tan bonito que se ve como colectivo, pero que hacerlo es muy complicado. Y pensar en los y las otras historias de los otros o de las otras, para entender por qué suceden muchas cosas, ¿no? Porque si no, seguimos asumiendo erróneamente que nuestro pensamiento egocentrista es el que determina las pautas de cómo debe ser, y además de la información hay que sensibilizarnos mucho, ¿no? Si no, pareciera que los campesinos tienen la responsabilidad siempre de la pérdida de suelos o los incendios, porque se la pasan quemando el bosque y no es así, ¿no? Otra de Claudia debe ser con respeto. Gracias por compartir el conocimiento, Isabel. No, al contrario, gracias a ustedes por compartirlo. Y Melchor, mucho que reflexionar, es excelente y mejorar nuestra interacción. Sí, y yo creo que lo que menciona Isabel también es muy cierto. No hay que indignarnos con lo que sea injusto y participar y actuar, porque si no nos quedamos como el chinito nomás mirando, ¿no? Miguel Ángel, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, Miguel. Ok, retomando un poquito esto último que dijo de tomar acción, justamente es algo que me he dado cuenta que nos pasa a muchos de los que estamos interesados en los problemas socioambientales, es que queremos hacer un gran cambio o participar en estas grandes problemáticas que nos reflejan algunos medios de comunicación o por las diferentes formas en las que nos enteramos, pero muchas veces quitamos la mirada de lo que tenemos más próximo, ¿no? Nuestra propia área en la que vivimos, ¿no? Entonces, eh, yo una recomendación que les di también ahora sí que en mi defensa de mi tesina, fue de que siempre nos fijemos o tengamos la mirada principalmente en lo que nos rodea, ¿no? Lo principal, ¿no?
lo que nos rodea o lo más cercano a lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces nos vamos muy lejos y se nos olvida lo que tenemos cercano. Entonces, podemos empezar con estas pequeñas acciones, aunque muchas personas opinan que las pequeñas acciones no hacen un gran cambio. Yo creo que sí hacen un gran cambio en cuanto vamos agarrando experiencia, en cómo vamos viendo la realidad, en cómo vamos percibiendo también cómo funciona el sistema político de nuestro país, cómo funcionan todos estos procesos que tienes que ir con al municipio o a la delegación, ¿no? Todos esos burocráticos, para que vayamos entendiendo también que a veces no solamente responsabilidad de los gobiernos, sino también es parte de esta participación social o participación ciudadana que debemos de tener, ¿no? Fijarnos en lo que nos rodea inmediatamente, hacernos cargo de ello para poder después participar de una manera más activa, ya con más experiencia, en algo mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, yo no digo que no participen en cuestiones o problemáticas más grandes, sino que también atiendan las problemáticas de su comunidad, de su lugar donde viven. Siempre hay una, aunque no la vemos, eso es algo que sí. Entonces, cambiar esa mirada de lo que nos rodea, porque muchas veces nuestra percepción de tanto que estamos en el mismo lugar, ya no notamos las diferencias, ¿no? Y en cuanto al ambiental, pues muchas veces ya no vemos cómo va cambiando el árbol, que ya talaron algo, que ya no está, que los pastizales o que el pasto ya está verde y que poco a poco, de repente en algunos lugares ya se está tirando más basura. Entonces, sí, ¿no? Cambiar ese tipo de mirada que tenemos hacia también hacia lo local, hacia más a lo más cercano a nosotros y ya poco a poco ir expandiéndonos, ¿no? Hacia lo más grande, por así decirlo. Sí, sí, sin duda, Miguel. Muchas gracias también por tu comentario. Complementando lo que nos hace favor de compartir, Miguel, les digo, bueno, este semestre pasado di un curso que se llamó justo Procesos Socioambientales con estudiantes del doctorado en Desarrollo Humano e Interculturalidad de aquí del CUSUR, de aquí de la universidad. Entonces lo que hice, en vez de tirarles mucho rollo teórico y ponerlos a chambear, revisar teoría, hicimos muchas actividades muy lúdicas y una de ellas, igual si la quieren realizar ustedes, se llamó la bitácora de mi entorno. Entonces lo que consistía es, durante una semana, en el mismo lugar y a la misma hora, se sentaban, a la hora que decidieran, a mediodía, en la mañana, en la noche, en fin, se sentaban y empezaban a notar lo que percibían, lo que sentían, lo que veían, lo que olían, lo que escuchaban, etcétera. Diariamente, 15 minutos durante una semana. Y al final, la semana siguiente, los chicos compartían sus descubrimientos. Entonces, fue muy interesante, para no hacer muy largo, porque uno de ellos descubrió desde sus vecinos que no conocía, pájaros que no sabía que llegaban al jardín que había enfrente, perros que desbordaban la basura, etcétera. Y entonces empezó a darse cuenta de que el lugar donde vivía ni siquiera lo conocía porque nunca se había detenido a observarlo. Ese ejercicio les marcó mucho a los chicos porque fue una de las primeras actividades del curso y creo que le dio sentido a lo que hicimos posteriormente. Entonces igual yo les recomendaría, siéntense de esa forma, cierren los ojos, saquen su cuadernito, sensibilícense y comprendan qué sucede a su alrededor. Y entonces se van a dar cuenta, por ejemplo en el caso de aquí, que la gente que abre las bolsas de basura no es porque quiera hacer un reguero, es porque no tiene más opciones que buscar qué hay en la basura o para comer o para vender. Y entonces nuestra lógica cambia, dice, que cada diario viene a la misma hora y a veces encuentra cartón, latas, vidrio, etcétera, a veces no encuentra nada y se va a abrir otra bolsa. ¿Cuál es su historia? Igual si platicamos, a lo mejor nos pueden sorprender que, bueno, yo en la mañana, como en el caso de aquí, mucha gente de Guzmán, trabajo en otra cosa, pero como es un buen negocio vender reciclables, pues en la noche me dedico a buscar botes. Ah, caray. ¿Sí? Y todos tenemos una historia, eso quiero llegar. Entonces, si les interesa, pueden hacer este ejercicio y otros tantos para darnos cuenta de que hay otros además de nosotros, ¿no? Adrián, gracias por compartir. La perspectiva de género, exacto, esa es otra cosa interesante. La identidad, la perspectiva de género y la modernidad, el concepto de modernidad, y esa es otra charla que podremos dar, la modernidad, el progreso, el desarrollo,
el éxito, la fama, la popularidad, etcétera, que son lo que nos venden actualmente como el eje de la felicidad, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver con esta lógica de los conflictos. Bueno, mis estimados, ya casi nos vamos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? Si a alguien le interesa, bueno, se los voy a dejar aquí. Les voy a escribir mi correo por si a alguien le interesa seguirnos comunicando, con todo gusto. Aquí nos encontramos. Aquí andamos. Ahí va. Listo. Aquí les dejé mi correo. Y si les interesa ver lo que andamos haciendo, les pongo el vínculo de nuestro centro de investigación para que también vean en lo que andamos. Entonces los pongo. Y si alguno de ustedes se quiere contactar posteriormente, con todo gusto nos vinculamos. Doctor, hay una participación más de Ireri Palacios. Sí, adelante, Iberi. Hola, buenas noches a todas y a todos. Qué bonito, entré un poquito tarde, pero me llamó mucho el título de la ponencia, ¿no? De que no se puede amar lo que no se conoce o algo parecido. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí en Monterrey, México, y ahorita está pasando algo muy, muy hermoso en la ciudad porque el río Santa Catarina, que atraviesa varios municipios, quieren hacer un viaducto, ¿no? Entonces, sin permisos y con el impacto del medio ambiente todo mal. Entonces, bueno, se unieron desde hace como 2 años muchos colectivos, muchas organizaciones, muchas ciudadanas para justamente de una manera súper orgánica empezar a caminar el río, a observar la naturaleza, a hacer arte, a reunirse, ¿no? Y darse cuenta de cómo se estaba regenerando después de muchas décadas y de todo lo que ha pasado. Entonces, pues es por ahí, ¿no? Y entonces empieza a surgir, además de esta defensa, ¿no? Del territorio, se empieza a surgir un montón de otras cosas porque empieza a ser este tejido, ¿no? De colectividades y empiezan a pasar cosas muy lindas como el ejercicio que comentaba, ¿no? De observar qué pasa. Entonces, si ves esa señora que está sacando botes, pues entonces ya tú se los dejas ahí. O sea, como tomar en cuenta todas nuestras dimensiones, ¿no? Todas nuestras, o sea, la naturaleza somos nosotros y somos las personas y todos los seres y todo un tejido bien amplio. Entonces, pues desde donde estás siempre puedes abrirte, ¿no? O sea, porque yo creo que se trata de abrirte y en ese minuto te ves ahí reflejada y reflejado, te pones en el lugar de la otra persona y todo empieza a fluir. Entonces, muchas gracias por abrirnos también a todo eso. Gracias. No, no. Al contrario, Iberi, gracias y gracias por compartir. Esta sin duda es una experiencia fabulosa y muy, muy ejemplar, ¿no? Creo que justo cuando detonas un proyecto que empieza a volverse colectivo, entonces va más allá de administraciones públicas, va más allá de instituciones, se apropia la sociedad de él, se hace un proyecto social y entonces empieza a reproducir. Creo que es el mejor ejemplo de por dónde le podemos dar, ¿no? Y creo que este ejemplo del río, como tantos ríos contaminados en el país, es un ejemplo de que sí se pueden lograr las cosas. Chéquenlo, es un río en el río. Les invito ahí a checar la página. Excelente, mi querida Erika, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo, mis estimados y estimadas. Solo me queda agradecerles la invitación, que se hayan conectado, que hayan compartido sus conocimientos, sus experiencias, sus cuestionamientos, sus preguntas. Gracias, siempre uno sigue aprendiendo. Y bueno, ya tienen mis datos, por cualquier cosa, con todo gusto
estoy a sus órdenes, los datos del centro de investigación, los datos de mi correo personal, y estamos ahí a la orden para cualquier cosa. Gracias a todos, mi querida Natalia. Doctora Jackie, no sé si guste agregar algo más para cerrar. Sí, muchísimas gracias, doctor Jorge Arturo, por su excelente participación. Y bueno, ya les puse en el chat el token para que descarguen su constancia, pero les dicto nuevamente, el token todo es con mayúsculas, es XVBJM. Nuevamente, XVBJM. Y bueno, recuerden que para poder descargar la constancia hay que generar un registro en el sitio de Bioética y Ambiente. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos para la próxima charla. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, cuídense y gracias. Gracias, doctor, hasta luego.